¿Qué tal, amigos? Me da mucho gusto saludarles en esta colaboración entre redcouch.mx e Inspiración Radio, y como siempre les traigo el devocional del día de hoy. ¿Sabe? Usted y yo hemos escuchado demasiadas veces la frase morir al pecado. ¿Y sabe cuál es nuestro problema? Que no tenemos idea de qué significa, y que cuando pensamos en el pecado que hay en nosotros, sabemos que es algo que tiene que acabarse tarde que temprano, pero que todavía no estamos dispuestos a dejar que esto suceda. ¿Y sabes principalmente por qué? Principalmente por el hecho de que no entendemos nuestro pecado y no lo dimensionamos de la manera que Dios lo dimensiona. Pero también sabemos que nuestro pecado es algo que día a día muere un poquito más, porque esa es la naturaleza de Dios, el matar el pecado en nosotros. Todos los días Dios mata el pecado un poquito en nosotros, y nosotros andamos caminando como zombies espirituales. De hecho, le quiero invitar, ahí en la página de redcouch.mx o sillonrojo.net, cualquiera de los dos, hay una serie de escritos que se llaman Zombies Espirituales, que habla precisamente de esa identidad que no dejamos que muera, y que sin embargo nos hace caminar y contaminar a las demás personas alrededor de nosotros. Piensen esto: un zombie es una persona que no tiene vida, que no tiene gozo, que no tiene ninguna intención, porque no tienen ni siquiera conciencia. Sin embargo, andan contagiando a otros para que vivan igual. Y hay un montón de gente así allá afuera. Hay gente que vive víctima de las drogas, de las mentiras, de los chismes, y que ven a alguien espiritual, que ven a alguien que vive en plenitud, y lo único que quieren hacer es coartarle la vida, contagiarlo y llevarlo a su mediocridad para que no tengan que esforzarse a vivir esa plenitud. ¿Lo ha pensado? Yo la verdad es que me apena mucho, pero he reconocido muchas actitudes de zombie espiritual en mí, y de cómo de repente trato de contagiar a mis hermanos y a mis hermanas en Cristo a que actúen como yo, porque así no me tengo que esforzar y no tengo que cambiar. Y aunque realmente no lo es, les hago toda una labor de venta como si eso que yo promuevo fuera divertido, cuando realmente Dios no me mandó a perseguir cosas divertidas, me llamó a perseguir cosas gloriosas. Pero no morimos al pecado porque de repente pareciera que estuviéramos nosotros matando algo en nosotros mismos. Pero piénselo de esta manera. Y esto es algo que tenemos que entender, en donde el enemigo, el diablo, el chanclas, o como usted le quiere decir, nos engaña. Piense esto, fíjese. El diablo en la Biblia es representado por una serpiente. Y una de las características de cualquier serpiente es que cada determinado tiempo, ¿sí?, deja su cubierta exterior y renueva su piel, renueva su manera de vivir. Romanos 12:2 dice: no se conformen a este tiempo, sino dejen que Dios les renueve la manera de pensar. Y la manera de pensar se traduce en la manera de vivir. Fíjense, el enemigo tiene una capacidad de vivir de acuerdo a la identidad del reino de los cielos, porque de ahí salió, ¿sí? Y no le estoy diciendo que él esté bien, él entiende el principio. Y nosotros no. Nosotros tendremos que tener la capacidad constante de renovar nuestra manera de vivir cada vez que dejamos que una verdad bíblica se hace dueña de una parte de nuestra mente, de nuestro corazón y de nuestra conciencia. Y entonces cambiamos de piel, y cambiamos y renovamos nuestras actitudes, y cambiamos los efectos de lo que Dios hace y pretende hacer en nosotros. Sin embargo, hay veces que nos quedamos ahí y nos estamos pudriendo exactamente como los zombies. Fíjense nada más, una de las series más famosas que hay allá afuera se trata de zombies, y todo el mundo está feliz porque está viendo a la gente que crece en su mediocridad y que contagia a otros, y cada día son menos los héroes porque cada día hay más zombies y hay más gente que va ganando. O sea, es estúpido, perdónenme la palabra, pero es estúpido que la gente alabe series en la televisión hablando de la mediocridad de las personas que no son capaces de morir a su vieja naturaleza, cuando Dios todo lo que nos dice es: tienes que ser, y fíjense nada más, dice: astutos como serpientes, dóciles como palomas. La serpiente es astuta, nunca vive igual, se renueva constantemente y deja su piel en el pasado. ¿No lo había pensado usted?
¿No se había puesto a pensar en que usted puede morir al pecado que le acosa? Y después Dios le va a mostrar otro pecado que habita en usted. Y también lo irá dejando, y lo irá dejando, y lo irá dejando hasta que sea usted perfecto como Cristo, porque eso es lo que declara la palabra. Sin embargo, vivimos víctimas de la mediocridad y vivimos como zombies espirituales, pensando en que nuestro pecado es nuestra culpa y que no lo podemos dominar, y entonces es más fácil que le vendamos nuestra manera de vivir a los demás para que los demás vivan como nosotros, en vez de que nosotros vivamos a la altura del reino de los cielos. Dios no nos llamó a ser perfectos de golpe ni por nosotros mismos. Dios nos llamó a pasar un proceso de transformación constante, abundante, inherente a Él. Y cuando nosotros permitamos que Él exprese esa naturaleza en nosotros, todos los días iremos creciendo un poco más y un poco más, pero también un poco más de una manera inevitable. Debemos de tener esa conciencia, debemos de dejar de hacer las cosas que normalmente hacemos. Tenemos que crecer hacia la siguiente dimensión de quién es Dios. Y cuando permitamos que Dios regrese a nosotros y que nosotros nos permitamos irnos llenando, porque no nos tenemos que llenar de su favor externo, tenemos que hacer que su espíritu habite en nuestro interior y que empecemos a emanar, y va a llegar un momento en el que nuestro interior se va a renovar, de manera que nuestro exterior va a tener que cambiar inevitablemente. Inevitablemente. Piense esto. Aún lo natural refleja eso. Cuando nacemos sin dientes. Nos crecen dientes con los que aprendemos a hablar, a imitar, a balbucear, a comer. Y después de un tiempo se nos caen nuestros dientes, porque nuestra identidad tiene que cambiar, y aún la manera en la que comemos, aún la manera en la que hablamos, tiene que ser renovada. Así funciona el reino de los cielos. Así es la vida en Cristo. Tenemos que, por eso Efesios 4:23 dice, en cambio, permitan que el Espíritu Santo les cambie los pensamientos y las actitudes. Primero tenemos que cambiar nuestro interior para que seamos renovados constantemente, y entonces va a haber un momento en el que el pecado que teníamos va a dejar de tener peso en nuestros corazones. El pecado que habita en nosotros va a dejar de tener importancia. El pecado que habita en nosotros va a dejar de ser crucial para nuestras vidas, porque hay veces que sentimos que nos ahogamos si no pecamos de la manera que lo hacemos. Y tenemos que admitirlo, yo lo tengo que admitir, yo tengo que tener esa conciencia. Hay veces que no me imagino viviendo de la manera en la que vivo. Pero ¿sabe qué? Es una manera de agarrarme y anclarme a este mundo y decir, esta es la persona que yo soy aquí. Pero piensa esto, si yo me la mantengo aquí atado a este mundo, nunca voy a vivir de acuerdo al otro. Y la Biblia nos dice, y esto es algo que tenemos que tener muy claro, la Biblia nos dice que vamos a vivir una vida de reino en la tierra. O sea, vamos a vivir con la identidad y los beneficios del reino de los cielos en medio de la tierra, y vamos a ser, ahora sí que, completamente ajenos a lo que pasa en esta tierra. Vamos a ser inmunes a lo que pasa en esta tierra, incluyendo el pecado. No vamos a caminar entre nubes y en santidad, no. Vamos a vivir con una conciencia diferente. Vamos a vivir en una dimensión completamente paralela, pero gloriosa. Y el mundo nos va a ver, y cuando el mundo nos vea, vamos a ser capaces de transformar el entorno de todo lugar a donde vayamos. Tenemos que ser capaces de que las cosas a nuestro alrededor sufran el efecto de lo que hay en nuestro corazón de manera automática. Y va a haber un momento en donde lo primero que vamos a dar al mundo es nuestra identidad, y cuando veamos nuestra identidad vamos a ver que detrás de nosotros viene la identidad de Dios a transformar, a hacer, y entonces va a haber un momento en el que vamos a estar tan maravillados de lo que Dios está haciendo que vamos a dejar de ver el pecado que antes nos era indispensable y tan necesario como el aire mismo. ¿Nunca lo había pensado? Yo le puedo decir, esto es algo que necesitamos entender. Morir al pecado significa primero llenarnos de la identidad de Dios y de la conciencia del reino de los cielos, y el pecado morirá de manera automática. No es algo que nosotros tenemos que matar, y no es algo que nosotros tengamos que sufrir. Es algo que Dios ya hizo, ya pagó, y que nosotros tenemos que permitir que Dios vaya reemplazando su identidad, su espíritu y su verdad en nuestra realidad latente, común y putrefacta.
De manera que cuando entendamos que Dios ya lo hizo todo, simplemente empecemos a vivir y nuestra vida sea cada día mejor y menos limitada. Le doy muchas gracias por acompañarme el día de hoy. Le invito por favor a que comparta este video, este audio con las personas que lo necesitan. Estoy seguro que hay mucha gente alrededor de usted que necesita escuchar esto, porque esto es algo que nació en el corazón de Dios. También le invito a que visite las redes sociales de Inspiración Radio y de redcouch.mx. Y por favor, nos vemos a la siguiente. Que Dios le bendiga.